Las puertas se abrieron y los monstruos aparecieron en el mundo. Pero no nos adelantemos, porque incluso una historia aburrida necesita ser leída primero. La humanidad ha sufrido daños irreparables, y este estilo evoca algo dolorosamente familiar en el lector. Y luego, en tales historias, por regla general, los elegidos entre las personas adquieren superpoderes o habilidades mágicas y comienzan la lucha contra los monstruos. Hay muchas obras virtuales similares en Internet, pero en este caso, en todo el mundo, solo Tae-in es el elegido. Pero para explicar cómo se llegó a esta situación, tenemos que remontarnos al pasado. En realidad, Tae-in es un estudiante de segundo año de secundaria normal, un perdedor común y corriente de los que hay muchos. Tae-in era un chico bastante inofensivo y realmente amaba el manga. Leyó con interés los nuevos capítulos de los cómics que iban saliendo y dio 10 estrellas a los que le gustaron, quedando contento con las nuevas portadas. Tae-in fue generoso con sus comentarios y agregó los autores que le gustaron a sus marcadores. Mientras leía un nuevo cómic, Tae-in se encontró con una chica en el pasillo de la escuela. La belleza lo miró severamente y le aconsejó que tuviera cuidado donde pisaba. Sus piernas estaban en su punto justo y Jing siguió a la niña con una larga mirada, murmurando que esas piernas eran como calibradores. Pareciera que se encontró en una situación típica de amor no correspondido. Y entonces Tae-in fue golpeado. El tipo atacó al joven, acusándolo de mirar a Jo-eun de forma inapropiada. Era un típico matón escolar y un niño rico, y el padre de Tae-in trabajaba en la empresa de su padre. Ina no se sintió para nada avergonzada por un trato tan grosero, pues en los mangas había visto personajes peores que este hombre, y en comparación con ellos, él, se podría decir, era bastante normal. Este niño rico le sugirió a Inu que corriera a la tienda a comprar pan si no quería ir directamente a la morgue, y al joven le gustó la completa falta de creatividad de este gamberro. No se puede decir que Tae-in estuviera feliz con este tipo de vida, pero tenía sus manguas favoritos. Tae-in de repente escuchó un ruido extraño. Un monstruo enorme apareció en el pasillo de la escuela. Tae-in se sorprendió al reconocerlo como un monstruo típico de un manga sobre cazadores. En este caso, el personaje principal demuestra su fuerza al comienzo de la trama, y tal vez este monstruo se convierta en la presa de un personaje secundario. Tae-in no estaba asustado en absoluto, al contrario, su rostro se iluminó con una sonrisa. De repente, el monstruo se volvió hacia el tipo que recientemente había enviado a Tae-in a buscar pan, y ahora estaba encogido contra la pared con miedo. Tae-in se dio cuenta de que había llegado el momento de elegir: ayudar a su agresor o no. De repente apareció una barra de estado frente a In, indicando que él era el elegido. El mayor continuó pidiendo ayuda frenéticamente, y Tae-in le pidió que esperara un minuto hasta que despertara sus poderes y lo salvara. El sistema le informó que tendría que someterse a un entrenamiento de varios niveles en la torre interdimensional, y si llegaba al piso superior, recibiría el poder de los dioses y podría salvar a la humanidad. Tae-in le pidió al sistema que hablara brevemente, y apareció un mensaje en la pantalla de estado que debe escalar la torre de 666 niveles A y volverse súper fuerte. Si acepta, recibirá una habilidad de su elección para comenzar el viaje en la torre. El monstruo continuó persiguiendo al niño rico, quien le rogó que lo ayudara. Mientras tanto, Jin le preguntó al sistema si realmente obtendría alguna habilidad que quisiera, y una confirmación de esta afirmación apareció en la pantalla. Esto significaba que podía obtener el poder de un guerrero que podría salvar al mundo, la magia oscura de un nigromante, que subyuga a todo un ejército de muertos. El objeto mágico más poderoso del mundo, todo lo que su alma desea. Sin embargo, debe recordar que la torre de pruebas no es una guardería y está ubicada en el mundo de la noche eterna y tiene 6 pisos y solo hay un año para escalarla. El sistema también advirtió a Tae-in que solo había dos caminos en la torre: llegar al piso superior o morir. Mientras Tae-in pensaba intensamente, el mayor huyó desesperadamente del monstruo y le reprochó al joven por haber prometido salvarlo, pero aún no haber hecho nada. Ying le pidió que tuviera paciencia un poco más y finalmente tomó una decisión. Tae-in presionó el botón, confirmando su decisión de obtener la habilidad. El sistema le preguntó qué habilidad específica quería. Tae-in pidió un pase para recorrer los 66.666 pisos de la torre. Mientras tanto, el monstruo atrapó al niño rico y lo sujetó fuertemente por la cabeza con sus patas. Tae-in le recordó al sistema lento que decía que le daría una habilidad o un objeto, y un pase de torre completo también era un objeto. El sistema respondió que lo que proponía violaba totalmente las reglas.
Tein le recordó al sistema nuevamente que prometió darlo todo, y si ella es el núcleo de este mundo, ¿realmente quiere retractarse de sus palabras? El sistema cedió y respondió que le daría tal multa. El propio Tein no creía que esto pudiera funcionar, y el sistema le explicó que este ticket otorga recompensas para todos los pisos de la torre. Tein le dijo al sistema que usara el ticket ahora mismo. Ella inmediatamente utilizó el boleto de pase de torre de prueba de nivel 666. Durante unos segundos, una luz brillante llenó toda la escuela. Por un momento, la Tierra se convirtió en la estrella más brillante del universo, aunque, por supuesto, la Tierra es un planeta. Tein estaba seguro de que el boleto ya había funcionado. El sistema me felicitó por llegar a la cima de la torre y prometió pagar la recompensa de inmediato. Era un superpoder del rango SSS, habilidades del mismo rango. Y al final, había un mensaje de que Tae-in había superado los límites de la fuerza humana. Incluso el monstruo se congeló de la sorpresa cuando una poderosa energía fluyó hacia el cuerpo del niño. Incluso al mayor le pareció que Tae-in se había vuelto un poco menos feo de lo que había sido antes. Se volvió hacia el monstruo y lo invitó a acercarse. El monstruo rugió y abrió su enorme boca. Tae-in extendió su mano hacia adelante sin miedo y decidió que no sería cruel en la primera batalla, y por ahora, un golpe clásico bastaría. El monstruo se elevó por los aires y voló más allá de las paredes de la escuela, con una velocidad aterradora, rompiendo todo a su paso. La energía liberada por el golpe del dedo de Tae-in iluminó brillantemente la mitad de la ciudad. El cuerpo de la bestia dibujó una franja brillante en el cielo. El mayor miró con sorpresa y miedo la monstruosa destrucción que ese inofensivo golpe de Tae-in causó. También decidió que había ido demasiado lejos con la fuerza. Después de eso, la ventana de estado mostró muchos mensajes sobre recompensas por derrotar al monstruo. Oh, incluido el sistema informando que se habían producido 2,3 mil millones de pérdidas no relacionadas con el combate. El mayor quedó conmocionado hasta lo más profundo de su alma y no podía creer la realidad de lo que estaba sucediendo. Se disculpó y preguntó qué era, y Tae-in le preguntó por qué se volvió tan educado. Jin comprendió que había que hacer algo para solucionar esta destrucción y utilizó la habilidad de rango SSS regresar en el tiempo. Todo tenía que volver a ser como era. El aire comenzó a brillar con una especie de luz gris cuando la habilidad comenzó a funcionar. Una figura monstruosa apareció en el pasillo restaurado de la escuela. Toda la destrucción desapareció y la escuela volvió a su apariencia original. Tae-in exclamó con alegría que todo había resultado bien. Se disculpó por asustar a todos, pero por primera vez se convirtió en un ser trascendental. Tae-in preguntó confundido, ¿todas sus estadísticas estaban al máximo? Entonces vio que el monstruo intentaba irse en silencio y utilizó la habilidad de rango es vinculación. Tae-in no quería matar a esta bestia una segunda vez y usó la habilidad destierro a otros mundos. El mayor exclamó con sorpresa y admiración que Jing había destruido a ese terrible monstruo. El joven explicó que no lo había destruido en absoluto, sino que simplemente lo había enviado a otro mundo por un corto tiempo. El mayor cayó de rodillas y exclamó que se podía confiar en Nina, y él a su vez preguntó qué le había pasado. Él respondió que Tae-in le salvó la vida. Tal vez le había dicho algunas cosas desagradables antes, por lo que se disculpó. Tae-in puso una cara de miedo y le recordó al niño rico que quería que le trajera algo de pan. Pero Tae-in le aconsejó que no se hiciera ilusiones a este respecto. Tae-in miró con desdén al niño rico que yacía a sus pies y preguntó, ¿debería traerle algo de pan? Él humildemente pidió perdón y dijo que iría él mismo a la tienda, y Jing le pidió al niño rico que esperara un poco mientras hacía algo. El niño miró por la ventana con miedo y vio varios monstruos operando en las calles de la ciudad. El mayor agarró a Ina por la pierna y histéricamente le pidió que lo salvara. Tae-in le pidió que esperara un poco, a lo que el chico exclamó que nada podría ser más importante que salvarlo a él y a toda la escuela. Sin embargo, Tae-in declaró que primero tenía que salvar a mamá y papá, y luego usó la habilidad de rango a teletransporte. En la pantalla del televisor del apartamento de los padres de Tae-in se reproducía un anuncio de una habitación de lujo. Papá le preguntó a su esposa sorprendido si realmente existían dormitorios tan grandes para una sola persona. Obviamente sería bueno tirarse en el sofá frente al televisor el fin de semana. De repente, la transmisión fue interrumpida por un canal de noticias urgentes, cuyo locutor anunció con voz alarmante que Seúl había sido atacada por extrañas criaturas y se había declarado el estado de emergencia en todo el país. Aconsejó a los ciudadanos no abandonar sus hogares porque se había declarado una evacuación general. Los padres de Tae-in miraron por la ventana con preocupación.
Había horror allí. Enormes monstruos llenaron todas las calles de la ciudad. Incluso estaban muy cerca del apartamento de los padres de Tai-in. Uno de los monstruos tuvo como víctimas a la mamá y al papá de In, acercándose a la ventana de su apartamento, pero de repente Tai-in apareció en el aire detrás de él. Usó la habilidad de rango 5 gravedad inversa, que le permitió afectar el objeto que tocaba, después de lo cual el monstruo voló hacia el cielo con un grito terrible, como una pluma. Tai-in, para asombro de sus padres, se quedó congelado en el aire frente a la ventana. Entró por la ventana abierta del apartamento y a su padre no se le ocurrió otra cosa que hacer que preguntarle por qué no estaba en clases en el colegio, y su madre le reprendió por estar en la sala, con los zapatos puestos. Tai-in obedientemente se quitó las zapatillas y comentó que debe haber sido muy difícil para ellos alimentarlo y mantenerlo durante 16 años. Debe haber sido difícil para ellos verlo constantemente preocupado solo por su teléfono inteligente. Tai-in admitió que les causó mucha preocupación, pero ahora pueden dejar de preocuparse por él porque ha sido elegido como el salvador de la humanidad. Mientras leía el manga y veía a los héroes luchar contra desastres como este, pensó para sí mismo. Estos tipos del manga estaban huyendo de los zombies que llenaban Seúl. Ahora en realidad todo era como en aquel manga o juego de ordenador, como si hubiera regresado al pasado. Todos los héroes de los cómics solo pensaban en chicas hermosas y en hacer planes brillantes para ser mejores que los demás y vengarse del próximo villano, pero no pensaban en absoluto en sus padres. Tae-in no debería ser como ellos, por lo que usó la habilidad de rango a multiple cast, que incluye fuerza bruta, hipervelocidad, aura de inteligencia, mejora de la conciencia, percepción cuántica, mejora de la precisión, aumento de salud, vida extra, resistencia a todos los efectos negativos, y la lanzó sobre sus padres. Y también instaló una barrera protectora alrededor de la casa y creó un campo protector. Les dijo a mamá y papá que esto debería ser suficiente para que se sintieran seguros y que esos monstruos no podrían tocarlos ni siquiera con un dedo. Después de esto, Tai-in se subió al alféizar de la ventana y les dijo a sus asombrados padres que que ahora iba a salvar al resto del mundo. Después de salir del apartamento, confesó a sus padres que los amaba y ellos le respondieron con las mismas palabras. Tae-in regresó a la escuela, lo que hizo feliz al niño rico, mientras continuaba escondiéndose de los monstruos dentro de las paredes de la escuela. Después de responder casualmente las preguntas del niño sobre el destino de sus padres, Tai-in le recordó que quería que le trajeran pan. Anteriormente, Tai-in era su saco de boxeo y ahora tiene que darle una lección al niño rico. A pesar de las protestas del chico, Tai-in usó la habilidad de rango 5 invocación múltiple. Le recordó a su matón que era la hora del pan de hamburguesa y una enorme pila de hamburguesas apareció de la nada a los pies del asombrado matón. Habían tantas hamburguesas que el niño rico quedó escondido hasta el pecho. Qué cosa más divertida. El mayor le preguntó a Ina con voz ofendida si realmente se estaba divirtiendo con esto. Era necesario llegar tan lejos y qué cosa terrible le había hecho. Pensó que probablemente no había mostrado suficiente historia de fondo y prometió que ahora mostrarían un flashback rápido. Parece que ya ha olvidado qué cosa terrible le hizo. Sin embargo, Tai-in no olvidó cómo se rió y lo golpeó. Y también recordó claramente el olor del uniforme escolar que quemó, porque pensó que apestaba. También recordó el sabor del almuerzo que había tirado al inodoro y lo había obligado a comer. Hing recordó el sentimiento de impotencia que experimentaba cada día cuando veía el candado en sus gafas. El mayor puso cara de inocente y respondió falsamente que no recordaba nada de eso. Solo le pidió que trajera un poco de pan. Tae-in quedó atónito ante tal descaro y dijo que cuando lo dice con esa cara, él mismo está dispuesto a creer que el niño rico no hizo todo eso. Le dijo al niño que lo perdonaba y que ahora, como gesto de buena voluntad, lo convertiría en lo que él sueña. El mayor presentó felizmente su cuerpo musculoso y su hermoso rostro, y Tai-in usó la habilidad de Rango B Transponer. El sistema informó que el matón Kim había sufrido una transformación en una hamburguesa, y cuando el humo verdoso causado por la habilidad desapareció, una linda hamburguesa apareció frente a In. Fue increíble. Tae-in, riendo libremente, le dijo a Kim, que protestaba, que si se arrepentía sinceramente de lo que hizo, lo convertiría nuevamente en humano. De repente, Tae-ina fue llamado por Jo Eun, la chica con la que se había topado en el pasillo de la escuela esa mañana. Ella le preguntó al joven qué estaba haciendo y Tae-in
Con una sonrisa en su rostro, respondió que parecía que ahora él era el elegido de los dioses, mientras Kim exigía histéricamente que le devolvieran su cuerpo. Joe se sorprendió mucho al ver una hamburguesa parlante y Tae-in le ofreció a la niña probar un trozo, porque se sabe que una hamburguesa al día elimina la tristeza. La niña se dio cuenta de que en el mundo estaba ocurriendo una especie de pesadilla y que mucha gente ya había muerto. Joe le dijo a Tae-in que no había nadie en la escuela y que no había comunicación, por lo que era imposible llamar a la policía. También admitió que estaba muerta de miedo y no sabía qué hacer. Tae-in sonrió y Joe le preguntó con lágrimas en los ojos, ¿de qué estaba tan feliz? El joven le preguntó si nunca había leído manga, ya que estaba escrito para entretenimiento y no había necesidad de buscar significados profundos. Y no estaba claro por qué solo había esos allí. Era porque el autor simplemente no sabía dibujar y, en general, era un vago. Joe decidió que este tipo había confundido el mundo del cómic con la realidad, y Tai-in pensativamente dijo que a ella, como personaje principal, le faltaba romance. Le molestó que Joe Eun fuera quien interrumpía el flujo de la narración durante los últimos 3 capítulos. A Tae-in se le ocurrió la idea de traer él mismo al personaje femenino aquí. De todos los tiempos y mundos, usará la habilidad de rango SSS de invocación interdimensional para convocar al mejor personaje principal, la mujer más bella y encantadora. El edificio se llenó de una niebla rosada, y todos se sorprendieron al ver a una mujer emerger de él, vestida con ropa ensangrentada y sosteniendo una daga en su mano. ¿Qué número? Esta mujer dijo que mató a Germaine con sus propias manos. Tae-in identificó de inmediato el papel del personaje principal en el que ella, una mujer noble, seduce a un gobernante tirano, y él resulta ser un villano. Ella mata a su marido y se convierte en una villana ella misma. Su nombre era Laila, y pensó en cómo ese hombre había dicho su nombre con tanta calma. Era la primera vez que lo decían con tanta naturalidad. Tae-in preguntó desconcertado, ¿por qué todo está cambiando tan de repente? Le dijo a la niña que su nombre era Laila y que incluso sabía lo importantes que eran los primeros 3 capítulos para la narrativa. Si simplemente presentas la historia de fondo, se quedarán atrapados en ese pasillo de la escuela durante 3 capítulos completos, lo que por supuesto hará que sea más fácil para el artista dibujar. Pero los lectores sentirán que la historia avanza demasiado lento. Laila pensó con interés que esta era la primera vez que alguien se dirigía a ella directamente con tanta audacia, y Jing declaró que esas incomprensibles nubes de encaje, flores y estrellas eran suficientes para él. La niña indignada levantó la mano y le preguntó quién era él para levantarle la voz a un extraño, y Tai-in sugirió que Laila hablara de todo con calma. Lamentó no haber leído nunca novelas románticas. Laila recogió el cuchillo ensangrentado y admitió que recientemente había apuñalado a su propio marido con él. Tae-in le aconsejó que quitara esa cosa horrible y se deshiciera de la sangre en su ropa, usando una de sus habilidades milagrosas en ella. La ropa y la piel de Laila desaparecieron instantáneamente de las manchas de sangre, y la niña comenzó a verse como una belleza verdaderamente irresistible. Fue alucinante. Laila le preguntó al joven con sorpresa y deleite, ¿quién es él? Y él, notando el peligroso movimiento cercano, activó la barrera protectora de rango A y el enorme garrote del siniestro monstruo la golpeó débilmente. Fue increíble y sorprendente. El monstruo, en una rabia impotente, intentó romper la barrera protectora. Tae-in sonrió de oreja a oreja y pensó que era solo un gran monstruo y que era perfecto para calentar. Después de quitar el limitador de fuerza de Click, activó la habilidad Shock Sting. Fue inimitable. Pero para Tae-in, lo principal era divertirse y no le importaba nada más. Activó la habilidad Congelar y los poderosos cuerpos de los monstruos se volvieron azules por el frío. El vuelo match de rango A levantó sus cuerpos helados en el aire. Cayeron, rompiéndose en pedazos como carámbanos, en la plaza frente a la entrada de los edificios de la escuela. Tae-in se controló, pero su fuerza aún sobrepasaba cierto punto. Se imaginó a sí mismo como el ganador del juego Munchkin en un aura brillante de gloria. Los géneros de fantasía y caza eran los favoritos de Tae-in, y estaba feliz de que el sistema hubiera desbloqueado su próximo logro, matar a su primer monstruo. Usando la habilidad Match Flight y activando la habilidad de rango C Psionic Blade, Tae-in se elevó rápidamente por los aires, lidiando con los monstruos y matándolos uno por uno. Pero, ¿qué hacer con el portal del que aparecían animales sin cesar? Anteriormente entró en cada uno de ellos y los limpió, ¿y no debería hacer lo mismo ahora? No puedes ganar reputación sin matar monstruos. Al activar el destierro espacial,
Tai-in decidió que simplemente borraría el portal de la faz de la Tierra. Pero mientras Seúl estaba a salvo, usó el teletransportador de rango A para regresar al pasillo de su escuela. Laelaila le dijo a Inu que mientras él no estaba, ella escuchó a otras personas contarle sobre este mundo. ¿Podría ser que ella hubiera terminado en el futuro? Tae-in confirmó su suposición y se ofreció a ayudarla a adaptarse mejor a este mundo. Y para confirmar sus intenciones, inmediatamente activó la habilidad de transformación. El joven señaló que si ella continuaba usando ese atuendo, sería difícil para el artista dibujarla, especialmente después de haber dibujado la compleja escena del monstruo. En lugar de una bata, la niña llevaba unos pantalones cortos diminutos y una camiseta corta. Suo miró a Jin con sospecha y dijo que ni siquiera quería saber sobre sus gustos extraños, como un solitario loco. Tae-in le sugirió que no fuera grosera frente a sus amigos y explicó que había elegido específicamente la ropa más cómoda para Laelaila. Sin embargo, estuvo de acuerdo en que los pantalones cortos eran incómodos de usar a principios de otoño. Los reemplazó por pantalones y aconsejó a la niña que se acostumbrara rápidamente a la nueva ropa. Los ojos de Chuo se iluminaron con codicia y le preguntó a Jing si podía hacer trajes de Chanel o Louis Vuitton. De repente, Laila anunció que ahora era Kleshua. Ahora se ha convertido en una princesa de la noble familia de Laila Kleshua. Entonces, la muchacha se miró las manos y murmuró que con ellas había matado a su propio marido, el príncipe heredero. Taín la detuvo con impaciencia y dijo que no entendía de qué estaban hablando, pero que podía ver que su vida había sido bastante trágica. Él se ofreció a adivinar todos los giros y vueltas de su destino y dijo que probablemente tenía una enfermedad terminal. Y Laila le preguntó sorprendida cómo lo sabía. En lugar de responder, Tae-in continuó y sugirió que tal vez tenía un matrimonio ficticio. Luego su marido tomó un amante. Y luego la acusaron falsamente y la llamaron villana. Y luego pasó todo esto. La serpiente notó que una manada de lobos salía del bosque frente a él, atraída por el olor a sangre, y Adder decidió probar su carne. La niña se opuso y recordó que había matado a su marido con sus propias manos, pero Tae-in la tranquilizó y le recordó que el príncipe heredero atacó primero. El joven dirigió la habilidad activada Bendición Seráfica hacia la niña y declaró que ella no había hecho nada malo. Laila se sorprendió al informar que sintió una sensación agradable y cálida, y Tai-in le explicó que había curado completamente su cuerpo y que ahora estaba completamente sana, ahora podía vivir libremente. La muchacha pensó que era la primera vez que oía eso. Ni su terrible padre ni su maravillosa amiga le habían dado jamás la libertad. Ni siquiera su marido, el príncipe heredero, se lo dio nunca. Es extraño, pero este extraño le dio la libertad así como así. La niña le agradeció a Tai-in por ello. El joven sonrió satisfecho y se preguntó, ¿había salvado al mundo? El sistema informó que había alcanzado un nuevo logro, y el número total de monstruos asesinados fue de 33 piezas. Además, apareció un mensaje en la pantalla de estado de que las constelaciones estaban interesadas en sus logros. También se informó que al complacer la constelación, podría recibir apoyo financiero, habilidades únicas y mejoras de objetos. A continuación, se enumeraron las constelaciones que le interesaban. La constelación de los juegos, la constelación de la cocina, la constelación de la desesperación, la constelación de la soledad y la constelación de la envidia. La serpiente decidió que era hora de tomar la última pastilla. Cuando el sistema le preguntó por qué rechazaba una oportunidad tan buena, Tae-in respondió que no era fanático de las constelaciones en absoluto y, mirando pensativamente a sus amigos, les preguntó si querían ayudarlo a salvar el mundo. Y aquí nos trasladamos a un lugar llamado la intersección de dimensiones para asistir al Consejo Celestial, donde Keruna, la constelación de la ira, estaba indignada porque algún hombre, habiendo rechazado la misericordia de las constelaciones, le había causado personalmente un grave insulto. Omoshiro, la constelación de los juegos, lo instó a relajarse y Nare, la constelación de la cocina, se ofreció a enseñarle una lección a este chico. El rey de la constelación Kai pidió a todos que mantuvieran la calma. Puede que sea humano, pero escaló la torre de las pruebas y debe ser tratado con respeto. Rimuri, la constelación de la desesperación, exclamó con impaciencia que era una persona común y corriente, y Dameda, la constelación de la envidia, añadió que había oído que esta persona, de alguna manera, había pasado todas las pruebas con una rapidez sospechosa. Omoshiro declaró que le gustaría ir a esa dimensión. Ella hablará con este tipo ella misma, y si ve que puede alterar el orden mundial, se deshará de él inmediatamente.
Taein felizmente informó a sus amigos que les había transmitido todo su poder. Ahora podrán divertirse con estos monstruos a su antojo. Sue le preguntó indignado por qué debían arriesgar sus vidas, y Kimberger comentó que eso era demasiado. Taein les pidió que no se preocuparan porque eran sus compañeros, y según la trama, no podían morir. A lo que Joe señaló emocionado que con tales habilidades, él mismo podría deshacerse de ellos. Respondió que si él, como personaje principal, destruye todo él mismo, entonces, ¿cuál es la diversión? Cuanto más fuerte sea el personaje principal, más interesantes serán las historias de los personajes secundarios. Sue respondió con irritación que no entendía en absoluto de qué estaba hablando. Layla le preguntó a Ina, ¿eso significa que necesitan matar a estos monstruos para salvar el mundo? Ella ya ha matado a su marido, el príncipe heredero, y ahora está dispuesta a matar a cualquiera. Tae-in sonrió misteriosamente y pensó que su objetivo era hacer la historia increíblemente interesante. Pero primero necesitaba formar un escuadrón. Layla tendrá su propio papel. Jin activó la habilidad Ira desatada y la apuntó hacia la chica. Layla sintió una extraordinaria sensación de libertad y Tae-in la apodó la asesina de la daga. Fue fantástico. Ahora parecía aterradora. Pero entonces un monstruo que parecía un pulpo agarró el cuerpo de la princesa y Yuo exclamó que era terrible y que debían salvarla rápidamente. Kimberger se apresuró a salvar a la niña y chocando contra el monstruo con todas sus fuerzas, liberó a Layla. Y Tai-in ahora pensó en el papel de la hamburguesa en su equipo. Él solo será una mascota. La Layla agradeció a Burger por salvarla, y él declaró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por la princesa. A Tai-in todo esto le pareció divertido, y se dirigió a Joe, instándola a que también demostrara sus habilidades. La muchacha le preguntó, ¿por qué él es muy fuerte y puede incluso retroceder el tiempo y además fue elegido por Dios? Entonces, ¿puede devolver el mundo a su estado anterior? ¿No entiende que la gente sufre todos los días y muchos están al borde de la muerte? ¿Es toda esta diversión realmente tan importante para él? Tae-in sonrió y le dijo a la niña que un día se daría cuenta de que no había nada más importante en el mundo que la diversión. Entonces, Tae-in señaló con el dedo detrás de Joe y exclamó que había un monstruo volando detrás de ella. Él le ordenó que lo derrotara con magia. Su agitó su bastón y recitó el hechizo que había aprendido gracias a las habilidades que le había transmitido Tae-in. A partir de ahora recibió el título de Guerrera Fuerte. El joven elogió a Juo por su buen trabajo y admitió que no pensaba que ella fuera un personaje tan asombroso. De repente vieron aparecer junto a ellos a un hombre que se liberó de la energía del monstruo asesinado. Él se rió entre dientes y dijo que habían logrado disminuir su fuerza y con sus propias manos además. El hombre admitió que no tenía idea de que existía tal maestro en Oriente. Tae-in miró al hombre que se acercaba con increíble deleite. Exclamó que era su fan y el extraño le preguntó si realmente conocía su verdadera identidad. Sue le preguntó al pervertido con sorpresa. Realmente lo conocía. Tae-in respondió emocionalmente que era Jungma, un personaje legendario de películas de acción que es retratado como un villano en contraste con el protagonista. Chonma notó que el joven era una persona bastante conversadora y le preguntó si esa increíble energía del este era obra suya. Tae-in supuso que estaba hablando de su clique, cuya ola pareció barrer el lado occidental de la península, y confirmó la suposición de Jungma. Él respondió pensativamente que durante los últimos siglos, el mundo de las artes marciales había cambiado y la gente se había acostumbrado a ser débil, y él también estaba aburrido del mundo tranquilo. Pero entonces la tierra pareció converger con el cielo y aparecieron los monstruos. Pudo disfrutar del caos que hacía tiempo que no veía, y ya estaba dispuesto a sumergirse en el infierno. Pero entonces una energía increíble sopló desde el este, era peligrosa y solo el sello divino del demonio celestial lo salvó. Fue consumido por este asombroso poder, pero ese no fue el final. Observó un giro inexplicable en el tiempo que afectó a todo lo que fue destruido. Todo esto fue sin duda obra de un verdadero maestro, y su intuición le dijo que debía aprovechar ese momento para cruzar continentes y mares. Así fue como terminó aquí. Joe le preguntó a Jongmu, aunque creían que había cruzado todo el mar desde China, pero ¿cómo podía hablar coreano tan bien? En lugar de responder, una sonrisa siniestra apareció en el rostro de Jungma y le declaró a Tai-in que tenía la intención de matarlo ahora mismo. Él, ignorando sus amenazas, continuó admirando el hecho de haber conocido al verdadero Chonma. En su mente era muy genial.
Chongma desató un devastador golpe del demonio celestial mientras corría hacia Tai-in. ¿Quién lo hubiera pensado? Y Tai-in era aún más rápido y siempre soñaba con estar detrás del enemigo y decirle en voz baja que se movía demasiado lento. Ante el asombrado Chonme, In dijo que había despertado y se había vuelto más fuerte. Pero, ¿por qué él mismo era tan fuerte? Incluso el nombre de la técnica estaba lleno de patetismo. Hungma se retiró y Tai-in le dijo que más lento significaba más rápido y más rápido significaba más lento. La expresión de Chonma cambió y dijo que estaba aburrido de todo esto y que prefería ir a cazar monstruos. Simplemente no quería perder el tiempo allí. Luego añadió con tristeza que este país, Corea, claramente no tiene futuro. Tae-in le agarró el hombro dolorosamente y dijo que había cruzado un poco la línea. Esto no es solo Corea, sino una república. Choma se sorprendió al darse cuenta de que la fuerza de este hombre era mucho mayor de lo que había pensado anteriormente. Pero él se abalanzó sobre Tae-in. El joven esperaba tranquilamente su ataque, y no había ningún miedo en sus ojos. Luego Chonma utilizó la compresión espacial, una técnica que comprime el espacio con gran fuerza. Sin embargo, Tae-in se limitó a exclamar alegremente que aquello lo refrescaba maravillosamente, y que la frescura, como el esturión deliciosamente cocinado, mata la tristeza y da alegría. Chonmaina era molesto, pero sus movimientos eran realmente geniales e interesantes. El joven extendió la palma abierta hacia él y se ofreció a ser su camarada. Chonma dijo con sorpresa que había estado perfeccionando esta técnica durante varios siglos. ¿Era realmente completamente impenetrable? Después de todo, él, Chonma, es el maestro más fuerte del Imperio Celestial y no puede perder ante algún mocoso. Una idea fantástica vino inmediatamente a la mente de Tae-in. Utilizó la habilidad de rango B transpanización a través del sistema y le dijo a su oponente que ya no podría vivir una vida normal. Una niebla verdosa envolvió el cuerpo de Chonma. Se escuchó una voz cambiada del maestro y sonaba como la de una mujer. Y Tae-in le informó con calma a Jongma que ahora él no era el guerrero más fuerte del Imperio Celestial, sino el guerrero más fuerte, sin vergüenza. No solo Chonma estaba indignado por esta increíble transformación de un hombre en una mujer, sino que incluso los amigos de Tae-in notaron que esto ya estaba yendo más allá de todos los límites de la decencia. El joven respondió con calma que cambiar el género de un personaje encantador era un giro de trama viejo y probado, y que solo recientemente, por alguna razón, había dejado de usarse. El transgénero indignado se abalanzó sobre In, usando el puño huracán Chonma, exigiéndole que volviera a su apariencia normal. Pero Tai-in utilizó un golpe de castaña de miel que calmó a la chica llamada Jungma. Se le formó un enorme chichón en la cabeza y Tae-in notó que obviamente no había sido golpeada durante mucho tiempo, y si continuaba portándose mal, recibiría otro golpe en la cabeza. Tuo y Laila quedaron conmocionados por esta horrible violencia y Burger, con lágrimas en los ojos, exigió que Jing devolviera su cuerpo. Tae-in declaró con calma que ahora tienen una nueva incorporación a su equipo. Este es el monje luchador Chonma. Tae-in expresó su esperanza de que todos se hicieran amigos y disfrutaran cazando monstruos en la zona. Después de eso, el joven usó la habilidad de rango A, teletransportación. Cuando sus compañeros le preguntaron a dónde iba In, respondió que iba a salvar el mundo. Cada uno de los que quedaron se preguntó con desconcierto, ¿qué hacer ahora? Y aquí tenemos que trasladarnos a los EEU, Washington. Aquí, en el Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial, todas las personas importantes de Estados Unidos se han reunido y han llegado a la conclusión de que la humanidad aparentemente ha llegado a su fin. Todos esperaban con esperanza e impaciencia la decisión del señor presidente. Alguien sugirió utilizar armas nucleares tácticas, pero ¿cómo podrías bombardear tu propio país? El ministro de Defensa se levantó de su asiento con rostro sombrío. Dijo con amargura en su voz que todas sus armas eran de hecho convencionales, mecánicas. También hay armas químicas y biológicas. Pero aunque las puertas están abiertas, simplemente no son capaces de hacer frente a la constante presencia de un gran número de monstruos. El presidente estaba indignado y extremadamente molesto, pero no se vislumbraba ninguna solución. Y entonces, Tae-in apareció en la habitación y ofreció su ayuda. Él dio su apodo como pervertido y dijo que era de Corea. Tenía 17 años y, además, era el salvador del mundo. Los guardias inmediatamente rodearon al hombre, apuntándole con armas de fuego, y los ministros, asustados, pidieron que sacaran a ese impostor de la sala. Muchos de los presentes en esta reunión secreta decidieron que se trataba de un monstruo disfrazado y sugirieron dispararle en el acto. Disparo. Uno de los guardias no pudo soportarlo y abrió fuego para matar, pero para horror y sorpresa de todos los presentes, todas las balas fueron detenidas por este extraño joven.
Tain se acercó al presidente y le dijo que todos tendrían que confiar en él. Aconsejó lanzar inmediatamente todos los misiles nucleares del arsenal estadounidense. Estaba claro que el propio presidente y sus ministros tenían dudas. Y entonces Tain usó la habilidad de rango S manipulación de masas. Los rostros de los presentes en la sala de conferencias adquirieron expresiones más significativas. El presidente ha ordenado a todas las fuerzas, de la Administración de Seguridad Nuclear, que implementen un nuevo protocolo del juicio final. Ordenó que se lanzaran inmediatamente todas las armas nucleares. Los cohetes fueron lanzados al aire. Se desconoce el número exacto de ojivas nucleares en el arsenal de Estados Unidos, pero en este momento hay alrededor de 7.800 en el aire. Tain decidió que esto era suficiente y usó la habilidad de rango C mano invisible. Luego hizo un número suficiente de copias de esta mano. Eso fue increíble. Miles de manos se apresuraron hacia los misiles para controlarlos manualmente. Tain dio la orden a estas manos mágicas de tomar cada una de las ojivas y arrojarlas todas a la puerta. Después de eso, cada uno de los misiles nucleares, capturados por manos invisibles, se dirigieron hacia las puertas con los monstruos. Todas las puertas por las que los monstruos entraban a este mundo fueron golpeadas por poderosas cargas. Mientras Estados Unidos espera los resultados del bombardeo, nosotros debemos trasladarnos a Moscú, directamente a la reunión del Consejo de Seguridad que tiene lugar en el Kremlin. El secretario de Defensa acaba de informar a los miembros del Consejo de Seguridad que Estados Unidos ha activado toda su capacidad nuclear y propuso activar inmediatamente su capacidad de disuasión nuclear. Justo en ese momento, Tain apareció detrás del presidente ruso y le pidió que no hiciera eso. Numerosos guardias abrieron inmediatamente fuego con armas de fuego. Pero también aquí, todas las balas fueron detenidas por Tain con un movimiento de su mano. No puede ser. Volvamos a los AEDU. Mientras los rusos expresan su desconcierto y sorpresa ante el hombre que apareció de la nada. Aquí se dieron cuenta de que todas las puertas desaparecieron después de los ataques con misiles. Mientras tanto, Tain agradeció al presidente de los Estados Unidos de América por confiar en él y lanzar todo el arsenal nuclear del país. Informó que las ojivas nucleares explotaron dentro de la puerta y, por lo tanto, no hay peligro para este mundo, y la puerta se cerró sola. En el salón, los ministros se levantaron de sus asientos y bloquearon al héroe coreano, y Tain les recordó que aunque las puertas habían desaparecido, los monstruos permanecían en la tierra. Después de eso, utilizó la teletransportación para regresar con sus amigos. Ahora usaremos esta habilidad y, junto con Tain, nos trasladaremos a Corea, donde Chonma, con la ayuda de su Power Step, se enfrentó a otro monstruo. Tain notó con satisfacción que sus amigos habían lidiado con estos monstruos sin él. Pero Joe aprovechó la oportunidad para reprenderlo por el hecho de que habían estado en peligro mortal varias veces. Burger dijo que vieron una ojiva volar hacia la puerta y se escuchó una explosión, después de lo cual la puerta se cerró. ¿Realmente lo hizo? Y el joven respondió que era su trabajo, y parecían ya haberse hecho amigos y trabajar juntos de manera bastante armoniosa. De repente pensó que sería bueno tener un tanque en el equipo. Justo en ese momento, todo a nuestro alrededor se iluminó con una brillante luz verde amarillenta. Una constelación verde apareció ante los asombrados amigos. Se volvió hacia Tain y declaró que él, un terrícola trascendental, estaba amenazando las leyes del universo con sus acciones. La constelación tomó la forma humana de una niña con armadura y sosteniendo una espada, que se presentó como la jueza sagrada Rinai, que había venido a juzgar a Tain. Dios mío, esto es increíble. Tain salió de su confusión momentánea y sonrió, pensando que ese era su tanque. Hungma exclamó emocionado que esta chica apareció como un rayo del cielo y sintió que era una verdadera maestra. Pero Tain, comprendiendo sus intenciones, le dijo que se quedara donde estaba. Preguntó al sistema sobre los tronos sagrados, a lo que éste respondió que él mismo había ordenado añadirlos a la lista negra. Realmente lo hizo, ordenándole a Yuo que bloqueara todas las constelaciones. Él sonrió con picardía y se giró hacia Rinai, afirmando que era algún tipo de malentendido y que no tenía nada en contra de los tronos. Simplemente estaba demasiado ocupado salvando al mundo de los monstruos. El juez respondió que ese era todo el problema, que la humanidad aún no había sufrido suficientes víctimas y que todo era por su culpa. Tain miró atentamente a Rinai y dijo, ¿fue realmente obra de sus tronos sagrados lo que abrió las puertas y trajo monstruos con millones de muertos?
El juez Rinai confirmó la suposición de Tae-in. Cada ser vivo en el universo produce energía que los tronos sagrados necesitan para existir. Esto se llama negentropía, y crearon a los humanos para cosecharla. Cuanto más inteligente y poderosa sea una criatura, más negentropía produce. Ofrecen desafíos a las criaturas para hacerlas más fuertes. Algunas especies superan los desafíos y así producen una gran cosecha. Otros mueren y son reemplazados por otras especies mejores. Pero esta vez solo Tae-in pasó la prueba. El resto de la humanidad no pasó la selección. Rinai añadió que ellos, las santas sedes, querían ver cómo evolucionaría, pero él los bloqueó y esto causó descontento entre todos. Por eso ella se materializó en este mundo para juzgarlo personalmente. Tae-in respondió indignado que ella simplemente le puso una gran pila de fideos en los oídos y que la odia desde la infancia y que prefiere los espaguetis. Tae-in murmuró, regañando al autor que había construido la torpe trama de este manga. El joven le pidió de manera demostrativa al hamburguesero que predijera en 3 líneas lo que acababa de decir el juez Rinai. Burger respondió que las Santas Seid estaban extrayendo energía de la humanidad y abrieron las puertas para ese propósito. Pero Tae-in interfirió y se enojaron con él. Tae-in puso una cara severa y declaró que, después de escuchar esto, concluyó que estos tronos eran verdaderos psicópatas. Tae-in utilizó la habilidad de rango SS Cutting Void. Luego agregó otra habilidad de rango A, cambio de lanzamiento, corte de forma, espada. El joven se elevó en el aire usando la habilidad Whirlpool Blade y le dijo al juez que no le gustaban los tronos sagrados en absoluto. La espada mágica en las manos de Tae-in podría destruir todo a lo largo de la trayectoria del golpe, pero Rinai lo bloqueó fácilmente. Ella le dijo con calma a Inu que él, como un terrícola trascendental, no era su igual. Un enojado Tae-in activó el Destructor de Planetas rango SSS. Pero Rinai también repelió este golpe súper poderoso que podría destruir planetas. Fue increíble. Planet Destroyer. La habilidad telequinética más fuerte no funcionó. Y el juez, mirando tranquilamente a los ojos del joven, le recordó que ella le dijo que él no era su igual. Si comparamos a las personas con las hormigas, entonces una persona que ha pasado todas las pruebas de la torre se convierte simplemente en una hormiga alada y no puede esperar a ver de qué es capaz una hormiga alada, es decir, una persona trascendental. Agregó que los tronos sagrados tienen el poder de muchas estrellas y su poder solo es suficiente para salvar este planeta. Tae-in pensó con fastidio que no iba a salvar a nadie. ¿Qué clase de actuación amateur organizó el autor? Que no pensó para nada en el equilibrio de poder. Decidió atacar a Rinai con Multiple Cast a pesar del gran riesgo que corría. Le propuso al juez crear juntos una escena que provocara alegría. Rinai pidió al terrícola que se sometiera a ella y aceptara su castigo. Tae-in dejó escapar un largo grito y activó la habilidad de rango SSS Regreso al Tiempo. Decidió simplemente retroceder en el tiempo incontables veces hasta encontrar una forma de lidiar con ella. Rinai le recordó seriamente a Tae-in que los tronos sagrados son seres de escala cósmica y existen fuera del tiempo y el espacio. Chonma quiso acudir nuevamente en ayuda de Tae-in, pero él la detuvo y dijo que Rinai era realmente muy fuerte. Estaba fuera de sí de rabia. ¿Y qué estaba pensando este autor? ¿Qué se suponía que debía hacer con un personaje tan desequilibrado? Mientras tanto, el juez le pidió a Tae-in que no pusiera a prueba su paciencia y que aceptara su castigo con dignidad. El joven le preguntó qué clase de castigo era este. La niña sacó una balanza de oro y Tae-in comentó ingeniosamente que las balanzas solo se usaban para pesar a ciudadanos ingenuos. Rinai dijo que estas son las balanzas de la justicia y que si pones un cierto valor en una balanza, su importancia será evaluada por las leyes del universo. El juez decidió mostrarle todo a Tae-in y dijo que en una escala estaría el beneficio de su existencia para las leyes del universo, y en la otra, el daño, que sería mayor. Rinai llamó la atención del joven sobre el hecho de que su existencia estaba haciendo más daño que bien al orden del universo. Agregó que la balanza de la justicia es precisa y solo muestra la verdad, por lo que según su decisión, está obligada a eliminar a Tae-in. El joven se dirigió al juez y le preguntó si esa balanza podía pesar algo. ¿Podría pesarle algo más? Rinai respondió que desde el punto de vista del espacio, los problemas humanos son insignificantes. Tae-in le pidió que usara esta escala para resolver uno de los dilemas humanos mientras estaba aquí. La muchacha respondió que como trono sagrado de justicia, no podía ignorar su petición. ¿Qué quería sopesar? Los compañeros de Tae-in le advirtieron que no se arriesgara en tal situación, pero él respondió que no debían tener miedo,
que solo se estaba divirtiendo de esta manera, no podía resistirse a jugar con las escalas universales. Después de eso, le pidió al juez Rinai que pesara el palo de madera reforzado más 99 daños, y yo mismo, ¿cuál es más divertido? Es alucinante. Parece que la jueza Rinai no tenía elección. Se había metido en un callejón sin salida. Rinai no podía comprender la tarea que Tae-in le había encomendado. Tae-in repitió, pero incluso Joe le preguntó al joven sorprendido qué era, y él preguntó en un tono serio, ¿realmente no estaban familiarizados con estos webtoons? Le aconsejó a Chuo que le vendiera su cerebro, ya que no lo estaba utilizando para el propósito previsto. Aunque puede simplemente borrar sus recuerdos, debe haber alguna habilidad para olvidar. Berger les aconsejó a las chicas que simplemente ignoraran a Tae-in porque está obsesionado con los webtoons. Tae-in le dijo felizmente al juez que era el mejor invento de la humanidad y exclamó enojada que la balanza de la justicia no mide emociones humanas triviales como la diversión. Notó que ella, como constelación, definitivamente carecía de conocimiento sobre su mundo, porque no había nada más importante aquí que la diversión. Solo piénsalo. Tein le preguntó a Rinai si dijo que estaba haciendo todo por el equilibrio del universo y la chica confirmó sus palabras. Explicó que esto se hace para que el orden en el universo no se altere, porque nadie puede predecir las consecuencias de esto. El joven preguntó, entonces, según esto, ¿resulta que necesitan sacrificarse por el bien de un futuro desconocido? ¿Se trata obviamente de pequeños sacrificios por una gran causa? Tae-in señaló casualmente con el dedo la escala y afirmó que, para la escala que juzga desde un punto de vista cósmico, la cuestión del orden universal en sí es sesgada. Puede que sean justas desde un punto de vista cósmico, pero desde un punto de vista humano, las balanzas son absolutamente injustas. Rinai dijo indignado que el Jing no podía ser más importante que el propio universo, y el joven le pidió al juez que preguntara a la balanza sobre esto. Me pregunto qué pesará más, su sacrificio desde un punto de vista cósmico o la injusticia humana. Rinai aceptó intervenir y averiguarlo. Ella colocó los artículos solicitados en la balanza, y Tae-in murmuró que, al igual que en sus vidas humanas, el lado vacío de la balanza siempre subía a la cima. Cuando un lado de la balanza se inclinó notablemente sobre el otro, el joven exclamó que ese era un resultado obvio. Le preguntó a la jueza si todavía tenía la intención de deshacerse de él, alegando que era una amenaza para el orden universal. ¿Qué diría la constelación de la justicia sobre esto? La niña miró la balanza con una expresión abatida y admitió que Tae-in tenía razón y que la injusticia era injusta. Ahora lo entendía. Layla se volvió hacia Jing y comentó que era increíblemente inteligente. Y Zhu admitió que todavía no entendía lo que estaba pasando aquí. El joven le dijo que la justicia puede ser diferente dependiendo desde qué lado se la mire. Tae-in, notando la seria preocupación de Rinai, le preguntó si podía ofrecerle algo. Si le preocupa que él altere el orden universal, que lo vigile y esté a su lado. Él nunca tuvo la intención de dañar el universo, y solo estaba molesto porque las constelaciones estaban atacando a la gente, y no era su deber como constelación de justicia ayudar a las criaturas débiles. Rinai señaló que se trataba de una declaración increíblemente racional y perspicaz, y que la mantendría. Chonma miró a Tae-in con admiración, porque con sus solas palabras había ganado a una criatura espacial como aliada. Y Tae-in preguntó, ¿alguien realmente piensa que las constelaciones abrieron las puertas de la Tierra solo para destruir a la humanidad? Rinai estaba sumido en sus pensamientos, y Tae-in dijo que siempre sentía lástima por las personas reflexivas, que le parecían solitarias. Tae-in escuchó el suspiro de la constelación de la justicia. Rinai despegó por los aires como un cohete. Ella se elevó sobre el planeta y flotó sobre la Tierra. Una luz increíble y sorprendente cayó sobre las ciudades y pueblos de los terrícolas. Fue una limpieza justa, una supernova purificadora. Tae-in y sus amigos vieron una ciudad que parecía haber sido limpiada por el agua. La energía demoníaca que se había acumulado después de la llegada de los monstruos desapareció milagrosamente. Fue increíble. Tae-in pensó que definitivamente sería adecuado para el clímax del episodio, y Rinai dijo que sentía que alguien la estaba controlando, pero que probablemente era solo su imaginación. Y Tae-in pensó que defender la Tierra resultó ser muy fácil. Además, obtuvo un aliado increíblemente confiable y poderoso en el tanque Rinai. Aquí el avergonzado vio que la jueza se había quitado la armadura y había quedado desnuda, explicando que como ya no necesitaba pelear, no tenía necesidad de una armadura protectora. Tae-in le pidió que se vistiera y usó la habilidad de transformación para vestirla. Rinai miró su nueva ropa con interés y parecía estar insatisfecha. Se quitó el atuendo casualmente, ya que no veía sentido en usar algo que no la protegiera en la batalla. Tae-in tuvo que trabajar duro para convencer a la chica
de que simplemente usara la ropa que exige la decencia. De repente, el sistema contactó urgentemente al señor pervertido. Apareció un mensaje en la pantalla de que las otras constelaciones estaban furiosas. Dijeron que, aunque la constelación de la justicia fue reclutada por el enemigo, estaban decididos. Tae-in exclamó indignado que era el pueblo el que debería estar enojado. Obviamente él necesitaba ir y ponerlos a todos en su lugar personalmente. El sistema le aconsejó a Inu que se reuniera primero con el maestro de la torre de pruebas, porque quería conocerlo. Rinai señaló que él debería hacerse responsable de lo sucedido, porque ofrecer solo una habilidad en la entrada era un poco extraño. Taein decidió seguir el consejo del sistema y ordenó a todos que se fueran. Contra los deseos del sistema, Tae-in declaró que iría a la torre con sus maravillosos compañeros. Sus compañeros protestaron débilmente, pero el joven no los escuchó. El propio sistema los transfirió a todos a la torre de pruebas. En el espacio alterado, sus cuerpos parecían serpientes alargadas, mientras se movían a la ubicación requerida. La torre estaba iluminada por varios rayos que se correspondían cuantitativamente con el número de personas que allí llegaban. El lobo comió y orinó. Todos se encontraron en el piso superior de la torre de juicio, y la voz áspera del maestro saludó a la constelación de la justicia. Después de todo, le trajo tantas ofrendas al templo, a lo que el perro respondió que eso era lo que tenía que... Sugushi le dijo a Rinai que había pasado mucho tiempo desde que se vieron por última vez y que estaba contento de volver a verla. Pero los que vinieron con ella son criaturas inferiores que se atrevieron descaradamente a poner un pie en tierra sagrada, por lo que pretende destruirlos a todos. La gente se tensó anticipando algo terrible. Pero In tranquilizó a los muchachos, diciéndoles que este era el primer jefe de su equipo. Tae-in miró a Sugushi y decidió que esto sería realmente divertido. La Elaila le preguntó a Ina si realmente quería pelear con él, y Duo se puso histérico y dijo que quería irse a casa porque tenía miedo. Tae-in la tranquilizó y dijo que juntos eran fuertes, y Sugushi enojado lo acusó de profanar la tierra sagrada del piso superior de la torre. ¿Cuánto más seguirá insultándolo solo por estar aquí? Después de arrojar al joven al suelo, el maestro de la torre le preguntó si conocía su problema. Es una persona ignorante, arrogante, astuta, moralista y testaruda. Irresponsible y grosero. También es egocéntrico. Sugushi le prometió a Tai-in un largo periodo de sufrimiento por un dolor que nunca antes había experimentado. Fue increíblemente aterrador. El maestro de la torre también se dirigió a las otras criaturas vivientes que tuvieron la mala suerte de encontrarse con él y declaró que todos debían morir. Chonma, usando la palma de la destrucción, exclamó que el único que perdería la vida aquí era él, Sugushi. Sugushi respondió que tenía razón y que esa sentencia podría parecer injusta. Después de usar magia contra él, Sugushi se sorprendió de que no lo mataran inmediatamente y maldijo al pervertido que los envió aquí para morir. Agarró a Hongmu y Tai-in en sus enormes brazos, disculpándose por ser grosero con Rinai. El juez le preguntó al maestro si esa era la manera correcta de tratar a un hombre que había despejado la torre según las reglas que él había establecido. Sugushi respondió que él solo era una criatura al servicio de las constelaciones, y que a la constelación de la ira y a las demás no les gustaba la existencia de este hombre, y que él solo hacía lo que tenía que hacer. Rinai señaló que esto era justo. En ese momento, todos, excepto Rinai, pensaron que había llegado el final para ellos. De repente, Tae-in exclamó, liberándose de los grilletes de Sugushi, que no morirían allí. El maestro de la torre quedó terriblemente sorprendido de que este hombre pudiera liberarse de su influencia. Tae-in respondió condescendientemente que simplemente era ignorante y arrogante, porque en tales historias el personaje principal siempre encuentra una manera de salir adelante. Hizo un gesto con la mano para liberar a Chonmu de las ataduras de Sugushi y pidió a sus amigos que nunca olvidaran el sentimiento de muerte que acababan de experimentar. Si sentían que se acercaba el final, significa que definitivamente sobrevivirían. Tae-in sonrió y agregó que esto es especialmente cierto si tienen una señal roja frente a su cara que indica que se están muriendo. Rinai pensó con respeto y sorpresa que era increíble cómo una simple persona podía resistirse fácilmente al maestro de la torre. Sugushi se vio obligado a admitir que había subestimado a Tae-in, pero estaba equivocado en una cosa. Sus compañeros seguramente morirán ahora. Tae-in respondió indignado que atacar a sus amigos era bajo y traicionero. Le dio un golpe mágico al maestro de la torre, quien no esperaba tal poder de un humano. Y Tai-in pensó que finalmente era el momento de pronunciar su frase característica. Miró a Sugushi amablemente y orgullosamente anunció
que solo había usado una millonésima parte de su poder. Pensó con añoranza que esto parecía haber sucedido ya en el tercer episodio, en la página 20. Tae-in decidió que ahora podía presumir, eliminó las restricciones de sus habilidades con la ayuda del sistema. Burger finalmente entendió por qué era tan débil en la pelea con Rinai, a pesar de que podía acabar con continentes enteros con un chasquido de dedos. Tae-in les dijo a sus amigos que este chico era más duro de lo que pensaba, por lo que no puede seguir dándoles su tiempo en pantalla. Tienen que lidiar con él ellos mismos. Tae-in ha desbloqueado la habilidad picadura impactante. Sugushi sintió un dolor insoportable atravesar su cuerpo, y Tae-in explicó que la complacencia y la terquedad lo llevaron a esto. El maestro de la torre se giró hacia Rinai y le dijo que algo andaba mal aquí. Sentía que este bastardo estaba obteniendo su poder de su cuerpo. Le pidió al juez que lo ayudara y Tai-in dijo que esa petición era irresponsable. Con voz asustada, Sugushi dijo que si moría así, la torre se hundiría en el caos y tal vez incluso el equilibrio del universo se vería alterado. Tai-in le asestó un golpe terrible al maestro y le pidió que no regresara más porque el jefe estaba derrotado. Esto fue súper genial. Rinai quedó atónito ante la increíble velocidad de los movimientos de Tai-in. Era tal que el juez ni siquiera tuvo tiempo de intervenir. Era increíble, porque este hombre realmente acaba de derrotar a una entidad cósmica. Tae-in se disculpó con sus amigos, todos parecían muy preocupados, y respondieron que casi murieron de miedo. Aquí el joven recordó que se olvidó de decirle algo a este Sugushi después. Quería decirle que era un bastardo egocéntrico. La ventana de estado mostró que Tai-in había eliminado a Sugushi, el maestro de la dimensión de la noche eterna, y la torre de pruebas. Se informó que la misión se había completado y que recibiría una recompensa por conquistar la entidad cósmica por primera vez. Y también se informó que la primera escena de ascensión había sido desbloqueada. Tae-in pensó que probablemente era algún tipo de truco de potenciador que podría usarse cuando la situación en una pelea se vuelve peligrosa y suena genial. Me pregunto cuántas escenas hay. Rinai le preguntó emocionalmente al pervertido si no entendía lo que había hecho al matar al maestro de la torre. Se había convertido en un enemigo de todas las constelaciones. Tae-in se encogió de hombros y le preguntó a la chica, bueno, él tenía que morir, como deseaba el maestro de la torre. Y además, no todas las constelaciones estaban en su contra, ya que él estaba de su lado. Entonces recordó que el maestro de la torre había mencionado la constelación de la ira y le pidió a Rinai que lo llevara allí. El juez le preguntó si realmente quería pelear con él, y el pervertido respondió que solo quería charlar con él sobre esto y aquello. Burger estaba encantado y dijo que el señor Tae-in definitivamente salvaría al mundo de los villanos, junto con la constelación de la justicia, y luego todos regresarían a casa para apoyar al maestro hasta su muerte. Rinai dibujó un círculo mágico y el equipo de Tai-in sintió un viento mágico que los arrastraba con gran fuerza. El piso superior de la torre estaba iluminado con una luz brillante que los elevaba hacia el cielo. La gente volvió a volar boca abajo en un espacio alterado. Finalmente, aterrizaron en un lugar desconocido. Podría parecer como si estuvieran en el centro de un volcán activo, pero era la morada de la constelación de la ira, Kerun. Hacía bastante calor aquí, y la hamburguesa se quejó de que todo su queso se había derretido, a lo que Tai-in señaló que eso no era lo peor, ya que su queso podría haberse echado a perder con moho hace mucho tiempo. Sho, indignado, le preguntó a Tai-in por qué seguía llevándolos consigo, y él respondió que le daban fuerza. Entonces Keruna apareció en el horizonte, se volvió hacia el juez y le preguntó cómo se atrevía a traer estos insectos a su morada. Apuntó su terrible puño al pecho de Rinai. Pero antes de que su ataque pudiera alcanzar su objetivo, él mismo recibió un fuerte golpe a la izquierda de Tae-in. Le ordenó a Karen que no tocara a sus amigos. Rinai se sorprendió y le preguntó a Tae-in, ¿cuál es su plan de simplemente pensarlo? Tae-in exclamó que las constelaciones no eran tan grandes. Rinai, indignada, le preguntó al pervertido qué estaba haciendo, y él respondió que estaba tratando de salvarla del ataque del loco Kerun. La niña explicó que eso no es cierto. Es solo que la constelación de la ira Kerun no puede controlar su propia ira. Él nació así. Llegó a un nuevo planeta, y su hermoso paisaje deleitó a Kerun. A partir de ese momento, este planeta se convirtió en su favorito. Estaba indignado por haber descubierto apenas hacía poco ese maravilloso planeta. Estaba terriblemente enojado por eso. Tae-in, después de escuchar la historia de Rinai, asumió que Karen era simplemente un idiota. Karen exclamó con terrible ira, ¿cómo se atreve un insecto a levantar la mano contra él? Rinai susurró que parecían estar en problemas,
Karun había activado la quemadura dimensional y si su ira se salía de control, el cráter también explotaría. La lava aquí es un oxidante fundido de ira, y todo lo que toca se convierte inmediatamente en cenizas. Y Tai-In se dio cuenta de que estarían en problemas si la lava se derramaba. Llegó a la conclusión de que solo necesitaba calmar a este tipo y activó la habilidad de clase S0 absoluto. Dirigió toda la energía de esta habilidad hacia Karun. Rinai advirtió al pervertido que todo era inútil y que no podrían detener la ira de Karun. Tae-in pronto se dio cuenta de que esta constelación estaba en un nivel completamente diferente al del maestro de la torre con el que había luchado antes. El cero absoluto solo le produjo escalofríos a Karun, lo cual lo deleitó, y el hecho de que no conociera ese sentimiento lo enojó mucho. Tae-in usó la habilidad Extra Empathy y desató todo su poder sobre el enemigo. Rinai intentó detener al Shoven porque iba a unir emociones con una constelación, pero el pervertido respondió que solo quería calmarlo. Sin embargo, Karen experimentó nuevos sentimientos que antes no le habían invadido y eso le resultó al mismo tiempo bueno y enfadado. El juez estaba seguro de que la rabia se apoderaría de la mente de Tae-in. Al darse cuenta de que la situación no estaba a su favor, Tae-in sugirió que Karen resolviera el asunto con palabras, pero recibió un golpe inesperado en la cabeza. Karun agarró al pervertido por el cuello y le dijo que no le quedaba ninguna esperanza, por lo que iba a destruir a todos los humanos y reiniciar el sistema, pero Tae-in arruinó todo. En ese momento el juez intervino y le preguntó a Karen si quería decir que las puertas se abrieron no para probar a la humanidad, sino para destruirla. Karen confirmó sus palabras y Tae-in desbloqueó la primera etapa de ascensión. Activó el destructor de planetas. No le importaba el orden cósmico ni las constelaciones porque iba a convertirse en el protagonista número 1 del webtoon. Explosión. Karun, volando por los aires, pensó en cómo un insecto así podía tener tal poder, e incluso resistirse a él, que controlaba 10 estrellas, y Tae-in notó que el color de su cabello y ojos había cambiado a lila. Tae-in miró a Karen que se acercaba rápidamente y pensó que parecía una estrella fugaz y que debería pedir un deseo. Vio una cara enfurecida justo a su lado. Tae-in dobló cuidadosamente sus dedos para golpear. Le dio un ligero golpe a la estrella fugaz, lo cual le produjo placer, mientras que Karen recibió una enorme herida en la frente y un vuelo alto hacia el cielo. Rinai pensó con horror que la constelación había caído en manos del hombre, y que esto era una verdadera destrucción del orden cósmico. Y Tai-in se estaba divirtiendo y se preguntó por qué no había conocido antes a esta linda Karun. Apareció de nuevo y el pervertido pensó que esta ya era la segunda fase y su risa malvada en tal situación era una mala señal. Karen le dijo a Tae-in que parecía que todos sus compañeros ya estaban muertos. Él miró hacia atrás ansiosamente. Realmente sus compañeros no estaban en las mejores condiciones. Tae-in se volvió hacia ellos y dijo que cuanto más se enojaba Karen, más caliente se ponía. Y Karen impacientemente le preguntó a Rinai por qué estaba desperdiciando su precioso tiempo con estos insectos, ya que de todos modos iban a morir pronto. Tae-in se enojó ante estas palabras de la constelación de la ira y se movió amenazadoramente hacia Karun. También se acercó al joven y le declaró que era el insecto más común y corriente y que nunca podría detener la destrucción de la humanidad. El proceso ya era irreversible. Al fin y al cabo, ha propagado su virus personal por toda la Tierra, y en estos momentos ya ha penetrado en todos los seres vivos. Pronto todas las personas se matarán entre sí y no quedará nada. Cuando el pervertido levantó el puño para atacar, Rinai le informó que el volcán ya se había activado y que debían salir de allí inmediatamente. En el último momento, el joven golpeó a su oponente, lo que, sin embargo, solo lo hizo reír. Todo el equipo salió disparado como una flecha, evacuando la boca del volcán. Durante el vuelo, el pervertido le dijo a Rinai que necesitaban urgentemente ir a la Tierra porque tenían que detener el virus de la rabia, y la chica respondió que ahí era exactamente a donde se dirigían. El juez pensó con alarma que resulta que las pruebas que enviaron a la gente no eran una posibilidad de salvación, sino un asesinato en masa. ¿Qué es entonces la justicia? Finalmente todos llegaron a la Tierra. Tae-in activó la habilidad de recuperación para regenerar la salud de sus compañeros. Se disculpó con ellos por todo, y entonces vieron una multitud enorme, como zombies, acercándose a ellos con ojos ardientes. La primera prueba de la constelación de la ira ha comenzado, el apocalipsis zombie. Un famoso psicólogo dijo una vez que el hombre es un ser que vive como sujeto, explorando simultáneamente todo. Desde un punto de vista biológico, los humanos somos animales pertenecientes a los primates,
la familia de los homínidos. El Homo sapiens es un animal social, muy inteligente, que utiliza herramientas y lenguaje, y que crea estructuras complejas para interactuar entre sí. Pero ¿qué ocurrirá si la humanidad pierde la cabeza y todas las instituciones sociales culturales? Es poco probable que estas criaturas sigan llamándose humanos. A esas personas las llamaríamos zombies. Y ahora, debido al virus, toda la humanidad se ha convertido en ellos. Los zombies se acercaron a Chuo y ella retrocedió con miedo. Tae-in extendió su palma abierta hacia adelante y activó la habilidad de clase B Objetivo Relámpago. Una poderosa descarga eléctrica golpeó al zombie. El pervertido sonrió con suficiencia y dijo que así es como debían tratarlos. Chuo le preguntó con lágrimas en los ojos qué estaba pasando allí. ¿Todavía veía todo esto como un juego? ¿Sabes siquiera cuántas veces casi murieron por su culpa? Cuando estaban en ese infierno, ardían vivos, y en su cabeza daba vueltas el pensamiento de que no quería morir de una muerte tan miserable, sin siquiera haber visto antes a sus propios padres. ¿Por qué tendría que pasar por esto? Es solo por su estúpida idea de divertirse, y parece que son solo herramientas para afirmarse, porque él solo puede manejar todo y no le importa si sobreviven o no. Chua le recordó a Pervert que acababa de matar a las personas que se convirtieron en zombies, y si realmente creía que era divertido, a lo que Tae-in respondió que así es como suelen suceder las cosas en las historias de zombies. La niña exclamó que dado que estaban infectados con algún tipo de virus, eso significaba que simplemente podían curarse, no matarse. Joe le pidió a Tae-in que los salvara a todos porque podía hacerlo. El pervertido le preguntó a la chica si realmente pensaba que él estaba lo suficientemente loco como para matar a todos a diestra y siniestra. No es para nada como ella pensaba. Él simplemente paralizó a estas personas con corriente eléctrica. Y no murieron, podrán curarlos. Afirmó que no quiere ser criticado por seguir siempre el mismo patrón, donde el personaje principal destruye sin pensar a cada enemigo que aparece en su camino. El resto del equipo, escuchando su monólogo, no entendió una palabra de lo que dijo. In le pidió gentilmente a Joe que no se preocupara. No importaba cuán imprudente fuera, nunca llegaría tan lejos. Y la chica repentinamente le advirtió al pervertido que había peligro detrás de él. El zombi que se había acercado sigilosamente detrás de él hundió silenciosamente sus dientes en el hombro de Tae-in, lo que lo obligó a activar la habilidad Blob Web. Pronto el zombi loco yacía bajo una red mágica verde. Tua miró su mordisco con aprensión y asumió que estaba a punto de convertirse en un zombie. Pero Tae-in la tranquilizó y activó la habilidad de clase E, curación excelente. Sin embargo, esto no ayudó y tuvo que utilizar la bendición de los serafines. Pero esta habilidad también resultó ser inútil. Y Rinai dijo seriamente que ahora no tenían otra opción. Este virus es el poder de la propia constelación, por lo que no puede afectarla. Y para preservar el orden universal, se ve obligada a decapitar a Tai-in antes de que la ira consuma todo a su alrededor. Tai-in le pidió a la niña que no hiciera eso. Al fin y al cabo, él es el personaje principal, y eso es una completa tontería. El problema es que es simplemente demasiado fuerte y es difícil desarrollar la trama. Todas son medidas forzadas para restablecer el equilibrio. La ira ya se había apoderado por completo del cuerpo y el cerebro de Tae-in. Rinai se sintió apenada de que hubiera llegado a esto. Pero Chonma le pidió que no matara al pervertido, porque primero tenía que devolverle su cuerpo masculino. Rinai le ordenó a Chonma que se apartara del camino porque eso no ayudaría al equilibrio cósmico. Era completamente impensable. Zuo calmó al juez y dijo que no tenían tiempo para eso porque necesitaban encontrar un lugar seguro antes de que el pervertido se convirtiera por completo. Pero ¿cómo lograrán atravesar toda esta horda de zombies? Zuo se volvió hacia Rinai y le pidió que los moviera a todos. La jueza respondió que en su opinión había un lugar seguro. Los zombies aullaron aterradoramente. Rinai transportó a todos dentro de la escuela y ató a Tai-in con un lazo etéreo. No había nadie en la escuela, y eso fue sorprendente. Laila admitió que estaba preocupada por Tae-in y que si mataban a Karun, el virus desaparecería. Rinai respondió que la constelación no podía morir mientras estuvieran protegidos por el orden cósmico, aunque había una forma de destruirlos. Tae-in estaba delirando, y Yungma sugirió corregirlo aplicando presión en ciertos puntos de su cuerpo. Pero después de este impacto, el pervertido vomitó sangre negra. William se paró en la plaza central y observó la ciudad y a los transeúntes. Resultó que había muchos más residentes de los que creía. Mientras tanto, Tai-in dijo que se siente vivo y que la sangre está fluyendo a su cerebro nuevamente. Dijo apresuradamente que el tiempo era corto y que probablemente volvería a desmayarse pronto.
y honestamente no podía entender qué sentido tenía hacerle algo así al personaje principal, ya que ni siquiera podía usar sus habilidades. Se ordenó reflexionar cuál es la verdadera intención del autor. De repente comprendió todo y se imaginó lo que sucedería a continuación. Informó a sus sorprendidos compañeros que tendría que morir en el siguiente capítulo. La chica del manga, que estaba en la cubierta del barco, se volvió hacia su novio y le preguntó cómo llegaron a ese punto. Después de todo, juraron estar juntos hasta el final. El chico respondió que había cometido un error y ya había sido mordido por zombies. Pidió perdón y le deseó suerte. Dos tipos corpulentos agarraron a la niña y se prepararon para arrojarla por la borda. En la pantalla del teléfono apareció un mensaje diciendo que verían a los espectadores en el próximo episodio. Aunque Tae-in vio esta trama como predecible, las lágrimas brotaron de sus ojos. Decidió darle 10 estrellas al autor y dejar un comentario en el que escribió que lloró por un exceso de sentimientos como un cocodrilo y hasta se puso de rodillas. El pervertido murmuró que tal altruismo y fortaleza no se enseñaban en la escuela. ¿No eran los webtoons que reflejaban la filosofía de vida de los autores la mejor educación con exámenes? Tae-in se sentó atado en una silla y, recordando su pasado y ese webtoon, decidió que antes de convertirse en un monstruo, se sacrificaría. Dijo que así es exactamente como debería terminar el personaje principal, convirtiéndose en un verdadero zombie. Layla, la asesina que desmembra a su víctima con una daga, le preguntó exactamente por qué se sacrificaría. Joe le dijo que quería sacrificarse solo otra vez, pero no eran unos tontos inútiles que no podían dar un paso sin él, y Tae-in se dio cuenta de que este no era el tipo de trama en el que el desarrollo ocurría después de la muerte. Pensó que su equipo era tan fuerte que los zombies no les daban miedo en absoluto. Y como toda la humanidad está infectada, definitivamente no encontrarán ningún sobreviviente. En cuanto a la limpieza, ¿no acordaron no matar a nadie? El pervertido decidió que necesitaba descubrir cómo se suponía que resultaría la trama de este episodio antes de perder la cabeza nuevamente. El estómago de Layla rugió ruidosamente, y Juo le dijo que tenía hambre porque no habían comido nada en todo el día y que ella también, a pesar de la difícil situación, tenía hambre. Todos miraron con ojos hambrientos la hamburguesa, y él declaró que no tenía nada de sabor, pues ya se había caído varias veces al suelo, y su queso parecía peor que el que pusieron en una ratonera. A pesar de esta advertencia, Chonma extendió su mano y lo instó a sacrificarse para salvar a otros. Burger le pidió que esperara, porque recordó que había toda una montaña de sándwiches similares al final del pasillo de la escuela. Cuando los miembros del equipo caminaron hacia el lugar del que hablaba la hamburguesa, se dieron cuenta de que había suficientes hamburguesas para todos. Layla se disculpó y le preguntó a Burger si podían comerse a sus amigos, a lo que él respondió con tristeza que no eran sus amigos en absoluto. Estaba delicioso. Para quienes comieron comida europea medieval y vivieron en la China rural, el sabor de la comida coreana desarrollada por una gran corporación fue vertiginosamente emocionante. Tae-in se volvió hacia Rinai y le agradeció por retenerlo. El juez respondió que no debería haberlo llevado a Kerun. Esta ira ahora lo torturaría hasta la muerte. Rinai reconoció que había experimentado una injusticia debido a las constelaciones y quería arreglar las cosas. Ella le pidió al pervertido que tuviera un poco más de paciencia, que encontraría la manera de arreglar todo y además tenían aliados confiables que ayudarían a solucionarlo. Una vez que Layla y Chonma estuvieron llenos, Chuo les dijo que si calientas una hamburguesa en el microondas, sabe aún mejor. En ese momento, Tae-in volvió a perder la cabeza y apenas quedó retenido por lazos efímeros. Para su sorpresa, acudió mucha gente, encabezada por Max. Chonma afirmó que, desde que el pervertido la convirtió en mujer, sus habilidades ya no son tan estables como antes, debido al cambio de cuerpo. Se le hizo más difícil controlar el flujo de energía. Pero ella aún sentía una energía viva que no estaba tan lejos de allí. Era la energía de alguien que aún no había sido consumido por la ira. Pero el juez no lo creía del todo, porque todas las criaturas que vivían en la Tierra ya estaban infectadas con el virus de la ira. Chonma se mantuvo firme y afirmó que literalmente a 2 li de allí había una persona completamente normal e incluso podía oír su respiración si escuchaba con atención. ¿Queda alguien que no se haya visto afectado por el virus? Todos decidieron que este hombre podría estar en peligro. Mientras tanto, el virus de la ira en el cuerpo de Tae-in lo estaba convirtiendo en una verdadera bestia. Rinai dijo con preocupación en su voz que esas eran las fuerzas de la criatura cósmica en acción y que, a este ritmo, el pervertido se volvería loco y destruiría la Tierra, por lo que tenía que quedarse allí para continuar conteniéndolo.
Chonma, llevándose la hamburguesa consigo, se arrojó por la ventana. Burger entró en pánico y preguntó por qué lo había llevado con ella, y Chonma respondió que él estaba muy versado en este mundo y, además, era bastante ligero. En la calle vieron zombies moviéndose lentamente. Chonma sintió la energía de una persona en uno de los apartamentos. Curiosamente, Burger no estaba en absoluto preocupado por la amenaza zombie, porque la señora Chonma estaba con él. Decidieron que era poco probable que se les abriera la puerta, porque el mundo había cambiado hasta resultar irreconocible. Entonces Chonma entró por la ventana. Encontraron la puerta correcta, donde Chonma escuchó la respiración de alguien que no estaba consumido por la ira. Entraron al apartamento y vieron a una niña durmiendo en la cama. Ella se despertó y miró con sorpresa a los invitados no invitados. El rostro de la belleza adquirió una expresión alegre cuando reconoció a los invitados como una hamburguesa parlante y una versión femenina de Chonma. Después de todo, esto era exactamente lo que suele suceder en su manga favorito. Ella se levantó de la cama y exclamó felizmente, mirando a Chonma y la hamburguesa, que esto era solo una escena de un webtoon, y Chonma pensó que esta extraña chica le recordaba al pervertido. Chonma se volvió hacia la hamburguesa y le preguntó si todas las personas de ese país eran así, y él respondió que no era así. La niña estaba tan encantada de conocer al verdadero Chonma y a la hamburguesa parlante, se divirtió mucho. Ella lo saludó y dijo que su nombre era Lee Nara. Burger pensó que reconoció el nombre y le preguntó a la niña si era una estudiante de secundaria. Lee era bastante famoso en la escuela y era conocido por dormir constantemente en clase. Chonma señaló que el sueño es la mejor cura para los nervios. Burger sabía que su rendimiento académico, a pesar de ello, era alto. Pero nadie en su clase la vio permanecer despierta en clase. Aún así, ella obtenía las mejores calificaciones cada vez. El apodo de Lee era estudiante durmiente. Chonma se dio cuenta de que en lugar de ir a la escuela, había estado durmiendo todo este tiempo, y la niña admitió que realmente le gustaba dormir. Además, hoy es el día de la fundación de la escuela, y Burger entendió por qué no había nadie allí hoy. Chonma concluyó que cuando las puertas del infierno se abrieron y los monstruos salieron, Lee simplemente estaba durmiendo. La estudiante dormida exclamó con entusiasmo que este era el comienzo de la trama de los cazadores, y decidió que estaba viendo una especie de sueño divertido. Al darse cuenta de que la niña no entendía la realidad, Chonma la levantó en sus brazos y le dijo que guardara silencio. Lee ni siquiera se opuso porque estaba segura de que era un sueño, y Chonma pensó que esta chica se parecía mucho al pervertido, lo que significaba que sería útil. Chonma, con Lee en sus brazos, saltó por la ventana ya rota. Al regresar a la escuela, Chonma informó a sus amigos que había traído a la estudiante durmiente y le explicó la situación en el camino. Casi se le sale el corazón. Mientras tanto, Tae-in estaba empeorando cada vez más, lo que preocupaba a Rinai. Todavía podría contenerlo, pero si el virus continuaba progresando, la única opción sería matar. Es alucinante. Lee reconoció al joven atado como Tae-in con sorpresa y deleite, y Burger le preguntó si realmente lo conocía, y la chica asintió afirmativamente con la cabeza. Lee dijo que habían sido amigos desde la infancia, y fue Tae-in quien la introdujo al mundo de los webtoons. Ella miró al joven con interés y estaba segura de que todo esto estaba sucediendo en su maravilloso sueño. Pero Chonma le aseguró que no era un sueño en absoluto. El mejor estudiante de la escuela y el pervertido resultaron ser amigos de la infancia, y Rinai le preguntó a la niña por qué el virus de la ira no la infectó. Lee reconoció la constelación de la justicia porque Chonma le había hablado de ella en el camino hacia aquí. Lee respondió a la pregunta del juez, diciendo que era obvio que ella era la dueña del sueño. Nadie entendió nada, pero Lee dijo que todo se aclararía si simplemente la miraran a ella y al amor no correspondido del pervertido. La niña se inclinó hacia Tae-in, que estaba muy enfermo, y le dijo suavemente que ese sueño era para ellos dos. El personaje principal pierde la cabeza y se convierte en un berserker, y cuando nadie sabe qué hacer con él, aparece el personaje principal. Todos observaron confundidos cómo Lee se acercaba a Tae-in. Ella abrazó fuertemente al joven y, apretándolo contra sí, comenzó a susurrarle palabras tranquilizadoras. Rinai advirtió a Lee que este hombre era peligroso en ese estado, y sus caricias definitivamente no funcionarían. Sin embargo, Lee, sin escuchar a nadie, le aconsejó a Tae-in que se olvidara de todo y que ahora que ella estaba cerca, todo estaría bien. Las lágrimas aparecieron en las mejillas de la niña y unas gotas cayeron sobre la cabeza de Tae-in. No puede ser. El virus de la rabia parecía estar abandonando gradualmente el cuerpo y el cerebro de Tae-in. Finalmente abrió los ojos con total calma y miró a su alrededor, y Lee dijo que este era un movimiento de trampa para atraer al angustiado protagonista
de vuelta a la normalidad en el manga, películas y dramas. Se llamaba Los sinceros abrazos y lágrimas del amigo de la infancia. Tae-in reconoció al estudiante dormido y le preguntó por qué estaba allí y en pijama. Rinai le dijo al pervertido que esta chica logró curarlo. Tae-in sacudió la cabeza con incredulidad y preguntó, ¿podría ser realmente que alguna chica al azar, que ni siquiera era una constelación, viniera aquí y lo arreglara? Y antes de eso, escuchó algo sobre el método de abrazos y lágrimas de una amiga de la infancia. ¿Podría ella realmente ser el personaje principal enamorada de él? Todos se dieron cuenta de que el pervertido había regresado a su estado anterior. Spojrzawszy czarodziejowi w oczy, William ze złością zapytał, kim on jest. La invitó con entusiasmo a unirse a su grupo como guerrera de apoyo. Solo necesitan una amiga tan inteligente en el equipo y algo le dice que ella es la clave para pasar la prueba enviada por Karen. Rinai pensó para sí misma que la persona que neutralizó el poder de la constelación era incluso más peligrosa que el pervertido. Tai-in agregó que no quedaba nada por hacer más que lidiar con ese idiota de Karen. Lee se sorprendió de que este sueño fuera tan detallado, y le dijeron que no era un sueño en absoluto, sino que el destino de toda la Tierra estaba en juego. Tae-in le pidió a Rinai que los llevara de regreso a la guarida de Kerun, y el juez advirtió que si iban allí directamente, pisarían el mismo rastrillo. El mismo pervertido comprendió esto, porque no podrían derrotarlo en la batalla. Lee le pidió a Tae-in que le explicara qué estaba pasando allí. Miró a la chica y pensó que de todas las personas que conocía, Lee era el más inteligente, así que aceptó contarle todo, y ella tuvo que idear una estrategia. Y aquí nos adentramos directamente en la guarida de la constelación de la ira, Keruna. Dijo que era muy gracioso que volvieran aquí ellos mismos, e incluso con una nueva incorporación. Y Tai-in le agradeció y dijo que ya estaba harto y que ya había tenido suficiente. Kerun maldijo groseramente y declaró que ya estaba empezando a enojarse. Su puño ardiente se lanzó hacia el pervertido, pero de repente su rápido movimiento se detuvo a unos centímetros de la cabeza del niño. Esto se debió a la protección de justicia del juez Rinai. Tae-in le sugirió a Kerun que volviera a aumentar la tensión. Kerun, con terrible ira, le preguntó a Rinai qué estaba haciendo, porque al unirse con estos insectos, iba en contra de una constelación como él. Rinai respondió que vino aquí para protegerlo. Kerun consideró que sus palabras eran una tontería y trató de golpear a Tai-in, quien tranquilamente dijo que bajo la protección de la justicia podría enfrentarse incluso a una constelación. Aquí el pervertido notó un collar de fuego en el poderoso pecho de Kerun, lo que obviamente despierta la segunda fase en él, que se muestra en el 9º capítulo. Mientras tanto, Kerun le preguntó a Tai-in con incredulidad que si realmente creía que podía competir contra el poder de la constelación, debería haber estado preparado para el tipo de fuerza que le sobrevendría. Fue un golpe furioso mágico. Un tornado de fuego arrasó la guarida de Kerun y todo su poder se dirigió a Tai-in. Rinai gritó de dolor. Se giró hacia Kerun y le preguntó, ¿cuándo se volvió tan fuerte que pudo atravesar su defensa tan fácilmente? Él respondió que no se había vuelto más fuerte en absoluto, al contrario, había estado conteniendo su ira durante todo este tiempo. Al vivir con esta ira constantemente, no podía disfrutar de la vida, y su ira destruía todo. Pero lo que más le enojaba era su propia ira. Nadie en este mundo, excepto él, quiso controlar tanto esta ira, por lo que la selló en un artefacto, el amuleto de la ira, durante muchos siglos. Pero ha llegado el momento de liberar la ira. Ahora todos morirán. Los sorprendidos miembros del escuadrón de Tai-in vieron a su comandante, vivo e ileso, muy por encima de ellos. La trama se salió de control. El pervertido activó la habilidad Mirror Shift. Lo atormentaba el inquietante pensamiento de qué le había pasado a Rinai y al resto de sus amigos. No quería usar la habilidad de clonación para evitar agregar algo al trabajo del artista, pero su preocupación por el destino de sus compañeros lo obligó a hacerlo. Tae-in crió numerosos clones. Mientras tanto, Karen comenzó un ataque contra Rinai y sus compañeros. Los dragones de fuego de la ira los atacaron continuamente. No había fin para ellos, y no importaba cuántas veces Rinai destruyera estas cabezas de fuego, aparecían una y otra vez. Su plan falló casi por completo. La jueza usó la habilidad Cleansing Glitter y Lee le pidió que salvara a Tae-in. Rinai respondió que a ella también le gustaría, pero ¿quién los protegería cuando ella ya no estuviera? Se sentía culpable hacia estas personas, porque no las había preparado para tal giro de los acontecimientos y todo necesitaba ser arreglado. De repente, la ayuda llegó de donde Rinai menos lo esperaba.
La técnica destructiva del dragón negro Chonma entró en acción. Ella aconsejó a la constelación de la justicia que se retirara. Rinai se opuso y recordó que el enemigo, la serpiente de fuego, fue creado a partir de la obsidiana de la ira por el poder de la constelación. Y Laelaila llamó a todos sus amigos para que también participaran en la batalla. Pudieron hacer esto porque el señor Tae-in compartió su poder con ellos y con la bendición de Rinai. Tienen una oportunidad. Rinai estaba asombrado por el deseo de vida de las formas primitivas. Ella le dijo a Karun que estaba equivocado y que la humanidad era la más noble de todas las formas de vida existentes. Rinai usó defensa justicia y a Karun le pareció divertido. Se volvió hacia Tae-in y le instó a que dejara de esconderse. Entre el fuego, Karun vio miles de Tae-ins descendiendo del cielo y usó la magia del dios del infierno. Aunque Tae-in había logrado mantenerlo alejado, ahora se estaba volviendo peligroso, por lo que el pervertido activó la habilidad de clase A autodestrucción. Hacía un calor infernal. Karun, loco de rabia, agarró al pervertido por la garganta. Lo que más molestó a la constelación de la ira fue que este insecto lo miró con desprecio. Le preguntó a Tae-in por qué no contraatacó. El pervertido respondió con una sonrisa en los labios que simplemente no quería pelear con él. De todos modos, no puede matar la constelación, así que no tiene sentido luchar. Simplemente la convertirá en su aliada. Y seremos transportados al pasado, a la escuela, donde los amigos de Tae-in estaban haciendo un plan para destruir a Karun. Después de algunas deliberaciones, llegaron a la conclusión de que habían elaborado un plan bastante bueno. Solo Chonma dijo con duda que estaban tratando con una criatura espacial, a lo que Burger le recordó que Rinai estaba con ellos y todo esto podía funcionar. Joe le preguntó a Tae-in, que estaba sentado pensativo, qué pensaba sobre esto, y él respondió que no estaba de acuerdo con ese plan. Tener a Karen como aliado es demasiado extraño. Todos se han acostumbrado unos a otros, y si aparece otro en su equipo, comenzará un verdadero caos, y los lectores esperan un espectáculo, no todo tipo de conversaciones. Los amigos no podían entender lo que decía su líder. Chonma afirmó que a ella tampoco le gustaba este plan, porque este tipo era un villano afortunado que intentó acabar con toda la humanidad, y ella no descansaría hasta acabar con él. Rinai se opuso y les recordó que ellos, los humanos, no eran capaces de matar las constelaciones. Laelaila se ofreció a dejar que Rinai luchara de su lado, pero el juez respondió que las constelaciones tenían estrictamente prohibido luchar entre sí y que él era la guardiana del equilibrio cósmico, no su destructora. Pero si el plan es atraer a Karen a su lado, ella puede ayudarlos. Tae-in, después de pensar por un momento, declaró que no tenían otra opción, y el pervertido le pidió a Rinai que le contara todo sobre Karun. Retrocedamos ahora a la morada de la constelación de la ira, donde Tae-in, estando en el pleno poder de Karun, le dijo que su resplandor siempre había sido exclusivo desde el día de su nacimiento y todas las estrellas vecinas lo envidiaban. Karun miró al pervertido con sorpresa. Recordó cómo, cuando era niño, le predijeron que se convertiría en una constelación en un instante. Pero otras constelaciones lo vieron como una persona maleducada y de carácter insoportable, que solo causaba problemas para todos. El rey de la constelación le dijo que apreciaba mucho su constancia. Decidió designarlo como la constelación de la ira y lo llamó a cumplir con su deber en beneficio del equilibrio cósmico. Finalmente, Karen experimentó esa dulce sensación de reconocimiento. Tae-in adivinó y le dijo a Karen que después de eso había estado cumpliendo fielmente con sus deberes como constelación. Invocó a Karen para que liberara toda su ira y él lo aceptó. Tae-in fanfarroneó y rezó a Dios para que funcionara. Karun le confesó al pervertido que él fue la primera persona que le dijo algo así. Lo agarró fuertemente por los hombros y decidió comprobar si realmente era invencible. Se ha activado la habilidad Dios del Infierno, distancia cero. Todo a nuestro alrededor estaba envuelto en un fuego insoportablemente caliente. Karun se sintió tan bien por primera vez porque nunca había desahogado tanta ira, porque en la ira siempre se esconde un dolor. Tae-in miró hacia abajo modestamente y le dijo a la constelación que simplemente podía decir gracias. Pensó con sorpresa que, de alguna manera, había logrado sobrevivir, pero ya no tenía más ases bajo la manga. Se volvió hacia Karen y le dijo que estaba perfectamente bien y que siempre había pensado que Karen era una buena persona. La constelación de la ira le preguntó al pervertido qué sabía de él para que moviera tanto la lengua, y el joven respondió que sabía que había liberado el virus de la ira, con la intención de destruir a la humanidad. Pero cuando estudió este tema, se dio cuenta de que, de hecho, después de la infección, la gente no empezó a matarse entre sí y
en general en las historias sobre apocalipsis zombie, suelen pelear entre sí, y por lo tanto llegó a la conclusión de que así es exactamente como sucederá todo. Pero ellos, al no estar infectados, fueron atacados, y así fue como él se contagió del virus de la rabia. Fue entonces cuando se dio cuenta de todo. La raíz del virus de la ira es un anhelo desesperado de alguien que pueda comprender tu dolor. Se dio cuenta de que Karen se había condenado a la soledad para no causar problemas a los demás. Ahora toda la humanidad entiende esto. Fue muy difícil para él. También se culpaba a sí mismo por la forma en que había nacido. Le parecía que nunca podría vivir como los demás. Pero sabía que tenía que cambiar, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Y ahora se da cuenta de que ya no tiene sentido preocuparse solo por esto. Kerun es un buen chico. Ahora tiene amigos que saben su valor, así que debería unirse a su equipo. Kerun murmuró que esto lo enojaba muchísimo. Tae-in recibió un golpe tremendo y el pervertido experimentó una inolvidable sensación de volar. Kerun exclamó enojado que no necesitaba esto. Todos pensaban que Tae-in estaba muerto. Kerun corrió tras el pervertido para acabar con él, pero cuando lo encontró tirado en el suelo, dijo que ni siquiera podía enojarse con él. Los compañeros que llegaron a tiempo ni siquiera sabían qué hacer ahora. Rinai le dijo a Karen que mirara hacia atrás. Miró hacia atrás y vio 3 cabezas de dragón congeladas en el hielo. Tae-in extendió su mano hacia Karen y le preguntó si se convertiría en su camarada. Karen suspiró y estuvo de acuerdo. El pervertido lo elogió por su excelente elección y admitió que no sabía qué les esperaba a continuación, pero que contaba con él. Sin embargo, Karen dijo tristemente que, lamentablemente, no podía ir con ellos. Las constelaciones mueren cuando pierden el sentido de la existencia, y como no tenía otro lugar donde dirigir su ira, era hora de que desapareciera. Después de estas palabras, Karen se quitó el collar del cuello y se lo dio a Tae-in. Explicó que era su artefacto, la obsidiana de la ira, y que le sería útil en su viaje. El pervertido le pidió nuevamente a Karen que fuera con ellos, pero él se rió y se disculpó por llamarlo insecto todo el tiempo. Añadió con pesar que en el momento en que encontró un oponente invencible, llegó el momento de partir. De repente, Rinai se volvió hacia Tae-in y le dijo que no debería haber dejado al niño con vida. La constelación ha desaparecido y este es un caso sin precedentes de desequilibrio cósmico. La balanza de la justicia ha decidido que representa una amenaza para el equilibrio cósmico. Los amigos del pervertido, viendo que Rinai hablaba en serio sobre matar a su comandante, le pidieron que no lo hiciera. La jueza se disculpó y levantó su enorme espada de la justicia para cortar la cabeza de Tae-in. Pero de repente, Omoshi Roy, la constelación de los juegos, apareció entre la víctima y el juez, lo saludó y le pidió a Rinai que esperara un minuto. Tae-in abrió la boca sorprendido. No podía entender quién era ese chico misterioso y de ojos entrecerrados.